Dios, te damos gracias, gracias Padre Celestial, por esta mañana tan hermosa, Señor, y por la palabra que el día de hoy traes a cada uno de nosotros, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir, Señor. Sabemos que son tus palabras las que hablarán el día de hoy. Te pedimos, Padre, que cualquier pensamiento, cualquier preocupación que pueda haber, seas tú quitando, Señor. Cualquier cosa que quiera interferir. Padre, te entregamos a ti cualquier situación que esté preocupándonos. Sabemos que tú tienes el control y que en esta mañana podamos estar atentos a tu palabra, Señor, y recibir. Y que esta palabra, Padre, sea revelada en cada uno de nuestros corazones, porque sabemos que así, amado Dios, traerá transformación a nuestras vidas. Gracias, Padre. Te amamos. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando que el mayor talento que hemos recibido es poder ver el reino de Dios y escuchar la voz de nuestro Padre. Ver el reino, escuchar el reino. Y hoy vamos a estudiar qué significa entrar al reino de Dios. ¿Qué significa entrar a su reino? Fíjense que la palabra reino tiene el significado de territorio que manda un rey. Viene del latín regnum, que significa territorio del rey. Yo sé que de repente para nosotros es difícil entender un poco lo que viene a ser el rey, porque nosotros no nacimos en una monarquía. Sin embargo, en un reinado, donde está un rey presente, todo lo que el territorio le pertenece, ¿a quién? Al rey. Y todo lo que hay en ese reino le pertenece a él. Aún las aves del cielo, las manzanas, todo es del rey. Todo le pertenece a él. Ahora, cada uno de nosotros se nos abrieron esos ojos espirituales, pudimos ver el reino de Dios, escuchamos la voz de nuestro Padre y entramos en ese reino. ¿Y qué significa entonces entrar en el reino de Dios? Primero, es un acto sobrenatural, un acto en el cual cada uno de nosotros nacimos de nuevo. Antes estábamos muertos al pecado, antes estábamos esclavos. Y dice Efesios, les invito a que me acompañen, en Efesios capítulo 2, dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. ¿Qué estábamos en otro tiempo? En otro tiempo seguíamos la corriente de ese mundo. Dice la palabra que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que antes estábamos en un reino que era el reino de la oscuridad, en el reino de las tinieblas, y en ese reino, ¿qué opera? La desobediencia. Es un reino donde te dicen: haz lo que tú quieras, déjate llevar por tus emociones, el amor es libre, experimenta, más bien alienta a que se rompan los principios, ¿verdad? Y cuando parece que ya se rompieron, ellos buscan cómo romperlos aún más. Ese reino de desobediencia, ese reino de pecado, de muerte, ahí nos encontrábamos nosotros. Y cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, ocurrió eso, un acto sobrenatural, en el cual fuimos trasladados de ese reino de muerte a un reino de luz, a un reino maravilloso que es el reino de los cielos. Dice en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, hacíamos lo que nos placía, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y el Señor dice que su misericordia es nueva cada día. Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, muertos en un reino, ¿verdad?, de maldad, nos hizo, dice 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hizo Él? Nos dio vida
juntamente con Cristo, estamos unidos a Cristo y por gracia cada uno de nosotros somos salvos. Entonces nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Pertenecemos a un reino que no es de este mundo, pero ese reino se manifiesta en ti, se manifiesta en mí cada vez que hacemos la voluntad de nuestro Padre. Y eso es algo maravilloso, porque la gente puede decir, bueno, pero no veo el reino de Dios. Cuando tú y yo somos obedientes, cuando nosotros cumplimos el propósito por el cual hemos sido creados, que es hacer la voluntad de nuestro Padre, el reino de Dios se manifiesta en tu vida. Y es que el reino de Dios no es palabras, el reino de Dios es poder. Y es hermoso, dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Se va a manifestar en nosotros porque hemos creído. Y cada vez que una persona cree en el Señor Jesucristo, ahí se manifiesta ese reino de Dios, se manifiesta su poder. Entonces fíjense, si yo pertenezco al reino de Dios, si entiendo que fui trasladado del reino de la oscuridad a este reino maravilloso, yo tengo que conocer a mi rey, porque estoy viviendo en un reino que es el reino celestial. Debo de conocer entonces los principios de ese reino, lo que establece el rey, los mandatos, y es por ello tan importante que nosotros tenemos que día a día conocer y buscar su voluntad y también poder unirnos a nuestro rey. Y eso es lo que se llama la consagración, ser uno con nuestro Dios, uno con nuestro rey. Entonces, vivir de acuerdo a lo que Dios establece. De esa manera yo puedo mostrar el poder de Dios. Y es que saben que vamos a pasar por diferentes tipos de situaciones. Jesús fue tentado, dice la palabra, en todo. Pero las situaciones y aún los sufrimientos le enseñaron a ser obedientes. Entonces, en el reino de la oscuridad, en el reino de las tinieblas, está ¿qué? La desobediencia, ¿verdad? Y el enemigo constantemente está intentando que la gente se rebele contra de Dios, contra lo establecido. Nosotros, que estamos en el reino de Dios, es un reino donde los hijos se deben de caracterizar por ser obedientes. Y claro que van a pasar situaciones, y claro que el enemigo también va a estar ahí intentando tentar para que seamos desobedientes, pero nosotros ya no pertenecemos a ese reino y Él no es nuestro rey y Él no tiene poder sobre nosotros, porque cuando estábamos en pecado éramos esclavos del pecado, dominaba sobre de nosotros, y el pecado trae esclavitud y el pecado trae muerte, pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, y esa vida nos trae libertad. Pero la libertad que vivimos en este reino dice que no es una libertad para que hagas lo que a ti te plazca, sino que es una libertad espiritual, pero nuestro anhelo y nuestro deseo es siempre honrar al Padre y que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad. Ahí está la clave, en la obediencia. Entonces, la experiencia de entrar en el reino de Dios, la experiencia de poder entrar en el reino, es vivir conforme a su voluntad. Cuando yo vivo conforme a la voluntad de Dios, yo estoy en su reino, estoy permaneciendo ahí. Y ese reino se va a manifestar en cada uno de nosotros mientras seamos obedientes a sus principios y a su palabra. Entonces, primero, recibimos el talento más grande y más maravilloso, que fue poder ver el reino y escuchar la voz de nuestro Padre. Entonces, entrar en el reino, primero es importante que tengamos presente que es un acto sobrenatural, donde fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de la luz. Y ahora entender que ese rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es nuestro Padre,
y yo debo de conocerlo y poder conocer sus principios, porque para experimentar el reino de Dios debo de ser obediente. Y se va a manifestar su reino en mi vida cada vez que cumplo su voluntad. Y las personas van a poder identificarnos y van a poder darse cuenta que nosotros somos diferentes, porque van a ver las características del reino de Dios en cada uno de ustedes y de nuestras vidas. Y eso es algo precioso. Es un gran honor, es un gran privilegio, es una gran responsabilidad que tenemos. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el Señor quiere mostrar su poder en tu vida. Miren todo lo que Él hizo ya por nosotros. Todo lo que hizo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes. Es lo que a nosotros nos corresponde. Y el Señor nos dice, yo me encargo de todo, pero obedéceme. Yo me voy a encargar de toda situación, pero sé obediente a mis principios, sé obediente a lo que yo te he mandado a hacer y confía. Y fíjense que la confianza es una de las formas de reconocer la autoridad de Dios, que ese es el punto número 2. Entrar en el reino de Dios, estar en su reino implica reconocer la autoridad en Él. Él es nuestra máxima autoridad. Y cuando yo confío en ese rey, es una forma de decir, Señor, sin entender de repente lo que puedo estar viviendo, sé que tú tienes el control de todas las cosas. Y aun cuando parezcan unas difíciles, o aun cuando situaciones de repente no las comprenda, sé que yo estoy siendo obediente y tú vas a actuar a mi favor. Aún cuando dice la palabra, aún cuando se levante guerra contra ti, no temerá tu corazón. ¿Pero por qué no tiene temor? Porque hay obediencia. Cuando tú estás haciendo lo recto, cuando tú estás haciendo lo justo, cuando tú estás siguiendo los principios del Señor, tú no tienes que tener temor de nada y de nadie, porque siempre va a haber ese padre y ese rey que va a estar velando como ese león para proteger a sus hijos. Y sí, en algunos momentos tendremos que pasar situaciones de dolor o de enfermedad, pero en esa situación la gloria, el reino de Dios va a ser visto. No solamente por ti, sino por las personas que están a tu alrededor, que van a poder darse cuenta cómo tú estás actuando, la actitud que estás teniendo, y van a poder decir, wow, qué increíble, se nota que es un hijo de Dios, se nota que es una hija de Dios, porque siempre hace lo correcto. Entonces, reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas implica que Él tiene el primer lugar, que Él es el centro de nuestro hogar. Y para aquellas personas que tienen una familia, que están casados, saber que el Señor les ha dado a los esposos, a los hombres, una responsabilidad como sacerdotes del hogar. Y cuando ellos están unidos a Cristo como esa cabeza, qué hermoso es ese hogar, porque la esposa y el esposo se ponen en unión, ¿verdad? Hay una misma visión porque ambos están buscando agradar a Dios, y es un hogar donde los hijos crecen viendo cómo los padres desean honrarle a Él y tomando las decisiones correctas y adecuadas. Y cuando quiera venir cualquier situación para intentar romper, o cualquier tentación, por ejemplo, una infidelidad, entonces el hombre no piensa solamente, o la mujer no piensa solamente, no puedo ser infiel a mi esposa, porque primeramente piensa en que Dios, su Padre, su Rey, que le pertenece, que es el Rey de su vida, lo primero que hace un hijo de Dios es decir, no lo voy a hacer porque esto va a romper mi relación con Dios. No lo voy a hacer porque esto va a afectar, y yo no quiero romper lo que Él ha hecho. Porque cuando nosotros entendemos que los principios del reino de Dios, esos principios están establecidos para nuestra bendición, para nuestro cuidado, y que cada decisión que tomemos va a implicar, va a tener una consecuencia, entendemos, Señor, todo lo que yo voy a hacer va a ser para honrarte a ti. No voy a acceder a eso porque eso no te honra, porque esto no pertenece al reino de la luz.
esto no pertenece a tu reino, Señor, y yo quiero honrarte con mi vida. Así que cada situación, primero recuerdo que el rey de mi vida, de mi familia, el centro de mi hogar es Dios. Y si de repente no estás casada, estás soltera, o eres viuda, o cualquier situación en la cual te encuentres, Dios quiere ser el centro y quiere ser el primer lugar, no solo en tu hogar, sino en tu corazón. No hay nada más valioso que tu relación con Dios. No la perjudiques. No hay nada que tenga más importancia que lo que Él ya hizo. No hay ninguna persona y no hay ninguna situación o trabajo, cualquier cosa que tenga un peso mayor que lo de Él. Pongamos siempre en primer lugar y como prioridad a Dios en nuestras vidas. Entonces, reconozco que entrar en el reino de Dios es el acto sobrenatural de ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que ya no me rijo por mis deseos, por mis pensamientos, por las corrientes de este mundo, por lo que yo creo en mi propia opinión, por lo que culturalmente es que todo el mundo hace eso. Es que si no lo haces no eres venezolano, es que el venezolano siempre lo hace. O el hombre venezolano es así. No, es que la mujer venezolana esa es la que manda en la casa, si no, no es venezolana. No, es que nuestra cultura no es de este reino. Nuestra cultura no es humana, nuestra cultura es celestial. Y la cultura del reino tiene principios diferentes. La cultura del reino es maravillosa. Y viviendo en ella es que podemos disfrutar de esa felicidad. Y ¿sabes? Todo cambia porque en la casa ya no es, bueno, se va a hacer esto como yo lo quiero, no, pero mis padres me enseñaron así, no, pero toda la familia lo hicimos así. Y pareciera una lucha de poder. Qué agotador puede llegar a ser esto, ¿verdad? A ver quién tiene la razón, quién gana, el último quiere tener la razón. Pero cuando entendemos que el que tiene la autoridad en nuestras vidas, en nuestro hogar, es Dios, decimos, vamos a ver qué es lo que quiere Dios que hagamos. Y esto lo aplican en todo, en el área laboral, en sus áreas de relaciones, en todo. ¿Qué Dios quiere, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿Esto te honra? Porque si esto te va a honrar, lo vamos a hacer, aunque esto implica que perdamos dinero, porque hay veces que decisiones parecieran que nos perjudicaran, ¿verdad? Pero cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te va a respaldar. Cuando Dios te dice, cuidado, no vayas por ahí, es por algo. Y cuando el Señor te dice, avanza, avanza, aunque parezca que no hay camino, que no hay salida, que todo está oscuro, el Señor va adelante abriendo camino. Por donde tú no lo ves, Él va abriendo camino y despejando para que su hija o su hijo pasen. Cuando entendemos que la autoridad la tiene el Señor, confiamos que su voluntad es lo mejor para nuestra vida, aunque parezca lo más difícil que estemos haciendo. Y tú puedes decir, es lo más difícil, pero me gozo, Señor, porque sé que estoy haciendo lo correcto. Y la paz que hay en el corazón cuando un hijo hace lo que es correcto es maravillosa. Y la respuesta del Señor siempre viene, porque el Señor nunca nos desampara. Amén. Entonces la confianza en Dios es obediencia a sus mandatos, es saber que Él es soberano. Y a veces, aunque no entendamos lo que pasa, seguimos siendo obedientes y permanecemos, porque nuestro mayor deseo siempre va a ser, y tu mayor deseo para tus hijos, para tu esposo, para tus padres, tu mayor deseo siempre tiene que ser que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. Eso tiene que ser, que la voluntad de Dios se cumpla, no tu voluntad, no tus deseos, sino la de Dios sobre de ellos. ¿Saben por qué? Porque siempre los planes de Dios van a ser mejores que nuestros propios planes. Entonces, reconocemos ese acto sobrenatural, ese traslado que ya el reino de las tinieblas no está controlando, ¿no? Que tenemos un nuevo rey. Entendemos cómo ahora
de la muerte nos ha pasado a la vida y que tenemos que mantenernos en ese camino donde, número 2, aprendimos y recordamos que la autoridad la tiene es el Señor, por lo tanto Él pide y espera de ti obediencia y confianza, que Él te va a respaldar. Y 3, si estamos en el reino de Dios, porque entrar en el reino de Dios es vivir conforme a sus virtudes, es vivir conforme a las características de ese reino. Y dice la palabra que el reino de Dios es justicia, es paz, es verdad, es gozo, es amor. Así es el reino de Dios, por lo cual nosotros tenemos que vivir así. ¿Por qué? Porque somos sus representantes, porque a través de tu vida los demás conocerán cómo es el reino de Dios, porque a través de tu forma de hablar, de cambiarte, de vestirte, de accionar, la gente va a poder ver cómo es la cultura del reino de Dios. Y Él ya manifestó su justicia y su amor, porque aún siendo nosotros pecadores, no obtuvimos el pago que merecíamos, ¿verdad? Sino fuimos justificados. Y su gran amor y misericordia en nuestras vidas nos muestra la misericordia, nos muestra el amor, lo compasivo que ha sido el Señor. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos mostrando el amor? ¿Nosotros también estamos siendo justos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestras relaciones? ¿Qué es lo contrario a justicia? Injusticia. Los tratos que hacemos son justos, la forma en que hablamos, porque debemos demostrar la justicia. ¿Estamos siendo misericordiosos? Así como Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, dice el Señor que Él nos ha dado el Espíritu Santo que está en nosotros, que está morando, y Él es el que nos va a ayudar. Y Él que está en nosotros es el que nos va a dar la fortaleza. Y debe de evidenciarse el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, estar en el reino de Dios implica ser justo, y justo es ser recto, justo es ser íntegro, justo, ¿verdad? Es que mi accionar, mi vida esté en rectitud. El reino de Dios dice que es paz. ¿Yo estoy siendo un ente de paz? ¿O siempre estoy en conflicto, siempre estoy generando discordia, estoy siempre diciendo un chisme, creando malestar en las personas para que se disgusten? Primero recibimos paz, o sea, primero se restauró nuestra relación y tenemos paz con Dios, restauración de nuestra relación. Él, al ser restaurada nuestra relación, nos dio paz, ¿verdad? Que es fruto de su espíritu, pero Él quiere que cada uno de nosotros nos esforcemos por hacer la paz, por cultivar la paz con todos, porque dice la palabra, así serán conocidos como mis hijos. Y lo contrario a la paz, ¿qué es? La guerra, el conflicto. En la paz hay acuerdos, hay pacto, hay unión. Entonces nuestra vida tiene que mostrar esa justicia, esa rectitud, esa integridad, la paz. ¿Y saben qué? La compasión. Y a veces pensamos compasión no es decir, ay, pobrecito, ay, pobrecita que le está pasando todo eso. Bueno, yo creo que se lo merece, ¿no? Compasión es acompañar a la persona en el sufrimiento. Compasión es ir más allá, es intentar ponerte en el lugar de la persona que está sufriendo. Entonces nosotros somos los pies de Cristo en este lugar, las manos, su voz. Y a través de tu vida, todos van a conocer el reino de Dios. Entonces, estar en su reino es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad.
que la tenemos cada uno de nosotros. Y sabes, la mejor manera de alabar a Dios y de honrarlo es cada día siendo obedientes a sus principios. Y en esa obediencia se verá su poder, se manifestará su poder en cada una de nuestras vidas. Vamos a ir a Efesios, que empezamos a leer en Efesios. Me había quedado en el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 6. Juntamente con él los resucitó y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es una promesa. Es una promesa maravillosa de que cada uno de nosotros seremos resucitados y Él ya nos ve. ¿Tú ya te ves? Te pregunto, ¿tú ya te ves sentado ahí con Cristo en lugares celestiales? En el reino. Yo creo que hubo 2 amén ahí nada más. Así tienes que verte. Tener esa promesa viva de que nuestro Rey vendrá a buscarnos y que estaremos un día con Él sentados en esos lugares celestiales. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras no habla de obras humanas. Bueno, yo le di de comer a esto, le llevé la arepita a esto. No, se habla precisamente de esas obras que nosotros hacemos cuando la palabra de Dios se revela en nuestro interior y transforma nuestra vida y la gente dice, wow, eres otra persona. ¿Qué te pasó? O sea, tenía tiempo sin verte y te escucho hablar y pareces otra persona. O mira, ¿qué te pasa? Tú antes hubieras accedido a esto y ahora ¿por qué no hiciste esto? Porque hay una transformación en tu vida y empiezas a hacer obras que muestran al reino que tú perteneces. Y por supuesto el enemigo está ahí como león rugiendo, viendo de qué forma puede hacerte caer en la tentación. Y la tentación no se presenta fea, la tentación se presenta buena, la tentación se presenta a veces reconfortable o con mucha seguridad. Pero tu mayor seguridad y tu mayor confianza siempre van a venir del Padre. Y puedes estar confiado cada día de tu vida si haces la voluntad de tu Padre. Porque si hacemos la voluntad de Él, estamos cumpliendo con el propósito de nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios es vivir en su reino, cumplir con sus estatutos, es permanecer en el reino de Dios. Y ahí se va a manifestar el poder. Las bendiciones no las tienes que estar buscando. Las bendiciones están en el camino. Solamente tenemos que mantenernos en el camino. Y seremos cada día más y más y más. Veremos y seremos testigos del poder del Señor. Y es hermoso cuando... Gracias, Señor. Y es hermoso cuando podemos decir, Señor, definitivamente, gracias porque me has transformado. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, yo no hubiera hecho esto o yo no hubiera podido sobrepasar una u otra situación. Y bueno, he podido pasar por muchas situaciones en mi vida a pesar de mi corta edad, todavía puedo decir. Pero una de las situaciones más fuertes que viví hace poquito, para no contar, donde pude decir, Señor, gracias porque puedo ver tu poder, tu cuidado. Mi esposo y yo hemos tenido 2 pérdidas. Hace poco tuvimos la última pérdida y pues yo ya había escuchado el corazón de mi bebé y las mamás y los papás saben lo bonito que es cuando uno escucha ese tic, ese corazoncito. Y pues claro, yo ya me imaginaba a ese bebé en los brazos, ya tenía los nombres pensados. Amanda también como hermana mayor, feliz, todo. Y bueno, cuando ya uno pasa por otra pérdida, pues
el temor de que vuelva a repetirse es como más fuerte. Sin embargo, nuestro corazón estaba en todo momento confiado que pues el Señor guardaba a nuestro bebé. Y me acuerdo pues que estábamos en casa y empecé a sentir que estaba sangrando. Y cuando pues claro fui para el baño me di cuenta que efectivamente algo no estaba bien. Y ya que había pasado por eso, dije bueno, pues, puede ser que esté abortando, aunque no teníamos la certera, pero supe que estaba pasando eso. Y en ese momento yo solo cerré mis ojos y yo empecé a adorar al Señor y empecé a cantar una canción que dice, es tu amor que me sostiene. Se las cantaría, pero me mutean cada vez que canto. Pero dice algo así como, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y pude sentir cómo mi corazón se fue cada vez más fortaleciendo y lo único que podía hacer era adorar y adorar porque sé que cuando nosotros hacemos lo recto, sé que cuando nuestro anhelo es cumplir la voluntad de Dios, pero pasamos por situaciones que de repente no podemos comprender o no sabemos por qué pasa, nuestro corazón está tan confiado y tan tranquilo porque sabemos que nuestro Padre nos ama y que toda situación que tú puedas estar viviendo, económica, de salud, en tus relaciones, el Señor hoy te dice, haz lo correcto, obedéceme, porque estar en mi reino es obedecerme. Y no tengas temor, porque Él cuida de nosotros. Y su paz, ese reino de paz y esa hermosa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, va a estar en tu corazón. Para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible para Dios. Pero Él nos pide que cada uno de nosotros hagamos lo posible, hagamos lo que nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Obedecer. ¿Qué nos corresponde? Cumplir con su voluntad y gozarnos. Porque el reino de Dios es gozo. Y dice, gózate aún en cualquier situación que estás pasando. Así que el Señor quiere que te goces, que te alegres, porque Él tiene preparado lo mejor para tu vida. Solamente obedecer. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Eres tú, amado Dios, que merece, Señor, toda adoración, toda gloria, toda honra. Y cada día, Señor, queremos dártela a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por trasladarnos de ese reino de oscuridad, donde estábamos muertos, donde había esclavitud, donde no había vida. Y, Señor, darnos vida, libertad, Señor, porque ahora, Señor, sabemos que te pertenecemos a ti, que somos tus hijos, Señor, y es maravilloso. Queremos cada día conocerte más, Señor, conocer cada día más tus principios, tu palabra y aplicarla. Señor, danos la valentía, el valor para hacer lo correcto, para decir no ante la tentación, no ante cualquier cosa que quiera alejarnos de ti, Señor. Padre, y estar cada día, Señor, dispuestos a hacer lo correcto, lo recto, la verdad, Señor, a defenderla y poder, Señor, ser hombres y mujeres justos, misericordiosos, que entiendan, Señor, que nuestras vidas te pertenecen, porque tú eres el Rey de nuestra vida y nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Por eso cada día
te honraremos, Señor. Cada día te glorificaremos, cumpliendo tu voluntad y así haciendo el propósito por el cual cada uno de nosotros hemos sido creados. Tuya es la autoridad, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú hoy, Señor, fortaleces, Padre, a cada corazón y pones esa convicción y esa certeza, Señor, de que tú tienes el control de cualquier situación que está pasando y tú solo nos pides que te alabemos y que te adoremos, y eso es a través de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, te amamos, Señor, te exaltamos. Y juntos vamos a cantar esta alabanza para cerrar este tiempo agradecidos al Señor. Y te invito a que alabes al Señor. Dios, alaba. Te alabamos, Señor. Hola, Dios te bendiga. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.